Hola, bienvenidos a una nueva sección del canal en la que vamos a comenzar a ver el lenguaje de programación Python. Va a ser un curso de introducción a dicho lenguaje y a medida que vayamos avanzando pues iremos viendo cosas más complejas o más complicadas. Bien, no vamos a entrar en el detalle de qué es Python, la historia de Python, etcétera. Simplemente vamos a decir que es un lenguaje que ya lleva muchos años de historia y que se utiliza en diversos sectores, entre ellos y uno que está muy de auge, la inteligencia artificial. También se utiliza en la parte o se suele utilizar en la parte de lo que se denomina backend en el desarrollo web. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar para comenzar a utilizar Python? Bueno, pues evidentemente lo que vamos a necesitar es que esté instalado en nuestro sistema operativo. Para ello, y en el caso de que no lo tengamos, accederíamos a la página oficial que tenéis aquí, Python.org, a la sección de descargas y ahí hay varias secciones entre las que se encuentra pues Windows si sois usuarios de Windows, MacOS para los usuarios de Mac y una sección en la que tenéis todas las releases que han ido saliendo, las cuales podéis descargar y probar o instalar. Hay que decir que los usuarios de Linux normalmente Python ya viene instalado por defecto en el sistema operativo. Aparte de esto, lo que se suele utilizar o lo que vamos a ir utilizando nosotros va a ser un editor de texto, pero podemos utilizarlo también a través de la línea de comandos de la shell. Bien, yo ya me he creado un directorio, en este caso una carpeta, en la que voy a ir poniendo los ejemplos que vayamos viendo o que utilicemos a lo largo del curso. Para ello me he abierto una terminal y estoy situado en dicha carpeta. Actualmente no tenemos ningún archivo. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver la versión de Python que tenemos instalada. Para ello ejecutaremos, en este caso, Python 3 --version y nos va a decir que tenemos, en mi caso, la versión 3.10.6 instalada. Para comenzar a utilizar Python vamos a empezar con lo característico que se suele hacer cuando se aprende cualquier lenguaje y es escribir un programa que nos muestre el texto Hola mundo. En este caso podemos hacerlo de varias formas. Utilizando la consola, lo único que tendríamos que hacer es entrar en la shell de Python y aquí haríamos uso de la función print, a la cual le vamos a pasar la cadena de texto Hola mundo y al hacer clic o al pulsar enter nos mostraría dicho texto Hola mundo. Esto sería una opción. Para salir de aquí lo podemos hacer de varias formas. En este caso vamos a utilizar Git y volveríamos a la shell o al intérprete de comandos. Bien, podemos utilizar, por ejemplo, el editor de texto que viene por defecto en Linux y vamos a crear un archivo que vamos a llamar hola.py. Hay que decir que los archivos en Python terminan con la extensión .py y aquí simplemente tendríamos que escribir el código que vamos a utilizar. En este caso va a ser print, a la que le vamos a pasar el texto hola mundo. Vamos a guardar el archivo. Como podemos ver, lo tenemos aquí y lo único que vamos a hacer es, mediante el comando Python 3
indicarle que queremos que ejecute el archivo hola.py y aquí ya nos está mostrando el texto hola mundo. Para los que utilicéis, como es mi caso, el editor de texto Visual Studio Code, podemos ver cómo ya tenemos aquí nuestro archivo que acabamos de crear y el código, que en este caso es la función print, a la que le estamos pasando la cadena de texto hola mundo. En el caso de Visual Studio Code tenemos acceso al terminal también en esta parte inferior, con lo cual si hiciéramos lo que acabamos de hacer tendríamos el mismo resultado. Lo cual lo estamos viendo ya aquí. Y si ejecutamos el programa nos va a volver a mostrar en la consola el texto hola mundo. Bien, este sería nuestro primer programa con Python. A partir de aquí vamos a ir viendo conceptos que son comunes a la mayoría de los lenguajes. Vamos a empezar viendo las variables, que es lo más básico que podemos utilizar a la hora de escribir nuestros programas. Bien, las variables, para el que no venga de otros lenguajes, son elementos que nos van a servir para almacenar datos. Vamos a hacer mención, en este caso tenemos aquí una serie de palabras en una tabla que son denominadas palabras clave o palabras reservadas del lenguaje. Muchas de ellas son comunes a otros lenguajes, como puede ser while, try, finally, break, false, y otras son comunes solamente o propias, mejor dicho, de Python. Bien, debemos de conocerlas para evitar en lo posible utilizarlas salvo para lo que están destinadas. Hablando de las variables o haciendo mención a las variables, tenemos que basarnos en unas reglas básicas o fundamentales. En este caso, cuando utilicemos variables, tenemos que decir que las variables pueden contener solamente números, guiones bajos y letras. Podemos comenzar el nombre de nuestras variables con guiones bajos o con letras. Sin embargo, no deben de comenzar con números. Y aquí nos pone un ejemplo de lo que podría ser el nombre de una variable, que en este caso la ha llamado outcome-1, pero si lo hiciéramos al revés y pusiéramos 1-outcome, pues nos arrojaría un error. También decir que los nombres de las variables no deben contener espacios entre las palabras que definen el nombre de una variable. Y nos pone un ejemplo también de una variable que ha llamado outcome-program, y esto sería un nombre correcto. Por el contrario, si hubiéramos definido el nombre con las palabras outcome, espacio, program, esto no sería un nombre válido para asignárselo a una variable. También debemos evitar el uso de nombres de funciones y, como ya hemos comentado, las palabras claves o reservadas. Y también decir que los nombres de las variables deben ser cortas y descriptivas cuando las usemos. Por ejemplo, el nombre score de una variable es preferible a usar solamente la letra S. Al igual que, por ejemplo, el nombre de variable serial-name es mejor que utilizar SN. Bien, con estos conceptos en mente, vamos a ver algún ejemplo práctico de declaración de variables, y en este caso, por ejemplo, haciendo referencia al ejemplo que acabamos de ver, podríamos hacerlo también de la siguiente manera. Podríamos indicar
una variable a la que vamos a llamar text, le vamos a asignar una cadena de texto que va a ser hola mundo, y haciendo uso de nuevo de la función print simplemente tendríamos que pasarle en este caso la variable. Si volvemos a ejecutar el código vemos cómo nos está mostrando el texto hola mundo. A diferencia de otros lenguajes, en Python no vamos a necesitar indicarle qué tipo de dato va a contener nuestras variables, pero sí que tenemos que tener en consideración el tipo de dato que estamos almacenando a la hora de utilizarlas. Vamos a ver un ejemplo práctico, para lo cual vamos a declarar una variable que vamos a llamar num, que va a contener el valor 3, una variable que vamos a llamar num1, que va a contener el valor 5, y una variable que vamos a llamar num2, que va a contener un valor, en este caso 2. Vamos a declarar una variable a la que vamos a llamar totalNum, que va a ser igual a la suma del contenido de las tres variables, que va a ser num más num1 más num2. Y si hacemos uso de nuevo de la función print y le pasamos la variable totalNum, en esta ocasión, si ejecutamos el programa, vemos cómo nos devuelve un número entero, en este caso 10, que es la suma de los valores 3 más 5 más 2. Si, por ejemplo, el contenido de nuestras variables, en este caso, en vez de ser números enteros o números, pues en cadenas de texto, aunque contuviese el mismo dato, en este caso 3, 5 y 2, el resultado de ejecutar el programa sería completamente diferente. Nos está mostrando el texto o el número 352, y es porque aquí lo que está haciendo es concatenar cadenas de texto. Aquí, por ejemplo, pusiéramos la cadena de texto resultado, pues tendríamos una cadena de texto que va a ser 3, 5 y 2 más esta cadena de texto. Por lo tanto, es un lenguaje bastante flexible, pero sí que debemos de tener cuidado a la hora de utilizar, en este caso, por ejemplo, nuestras variables. Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí. Nos ha servido como una primera toma de contacto con este lenguaje, y en vídeos posteriores pues iremos viendo más cositas que nos van a resultar interesantes y nos van a permitir avanzar en el aprendizaje de este lenguaje. Como siempre, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo. Hasta luego.